Buenas noches, sociedad civil. Mi chambrita desde una población mágica y medieval. Murió Hitler en Sudamérica. Ese es el conversatorio que tendremos en el día de hoy. Y tenemos que empezar por contextualizar. Hablemos de Moscú a la Patagonia, porque se ha podido establecer que una vez se produce la revolución bolchevique en Rusia en el año 1917, muchos rusos zaristas empiezan a estudiar la posibilidad de abandonar no solamente su país, sino también el continente y trasladarse a sectores alejados donde pudieran estar en condiciones de comenzar una nueva vida llena también de sorpresas. Y precisamente ese desplazamiento de los rusos zaristas comienza más o menos en el año 1920 y se prolonga tranquilamente hasta 1938, año en el que comienza la Segunda Guerra Mundial. Y en ese periodo que conocemos del 18 al 38 como la entreguerra, es precisamente cuando muchos de estos rusos se instalan en el cono sur y comienzan sus actividades no solamente familiares sino comerciales, buscando prodigarse un presente y por supuesto consolidar alianzas de cara al futuro, sobre todo pensando ya en el año prácticamente 1945, cuando concluye la Segunda Guerra Mundial y comienza el éxodo también de muchos alemanes hacia Sudamérica. El suicidio de Adolfo Hitler y de su pareja sentimental, Eva Braun, en el búnker en Berlín en el año 1945, para muchos historiadores e investigadores es una farsa. Porque consideran que realmente lo que se produjo fue un escape del Führer y de su esposa y también de gran parte de la cúpula nazista hacia Sudamérica, inicialmente a través de transporte aéreo y posteriormente marítimo en submarino hasta llegar a la Patagonia Argentina. Desde luego que este escape de Adolfo Hitler no habría sido posible sin que existiera el visto bueno de los Estados Unidos. Entre otras cosas, porque Adolfo Hitler fue expresamente anticomunista y les interesaba precisamente su traslado hacia otro continente para que también allá buscara la manera de contrarrestar el fortalecimiento, la expansión del comunismo. Ubiquémonos en el año 1945, ¿no? Cuando concluye la Segunda Guerra Mundial y se le da vida al Tratado de Yalta, suscrito entre los presidentes Roosevelt, Churchill y Stalin. Un trío bien curioso, porque la verdad
entre ellos no existían sino desconfianzas. Y también en el caso de Roosevelt, porque no veía con muy buenos ojos a los imperios, y por supuesto en ese momento pues el británico era el imperio más poderoso del mundo, y Stalin porque pues no confiaba ni en sí mismo. Una vez no se reparten el mundo, no surge el famoso muro de Berlín y comienza la Guerra Fría entre Oriente y Occidente. Pues Estados Unidos surge una gran preocupación, y es el nuevo enemigo, ya de carácter ideológico, que podría entrar a amenazar la hegemonía de los Estados Unidos económicamente hablando también, porque logran consolidar el dólar como la moneda internacional, y por supuesto su sistema capitalista. Luego deciden darle vida a la Central de Inteligencia Americana, más conocida como la CIA, y a través de la CIA consolidar e implementar la famosa teoría de la contención en materia de seguridad. Y lo que busca básicamente esa teoría de la contención, o lo que era precisamente lo que buscaba, contrarrestar la expansión de la ideología comunista en países desiguales que podrían resultar proclives a esos fundamentos, concretamente pues los países suramericanos. Entonces, la manera que encuentran para esa contención es alimentando, dándole vida a la doctrina de seguridad nacional. Este concepto lo vamos a memorizar, lo vamos a guardar en un paréntesis, porque por supuesto lo tocaremos más adelante. Volviendo a nuestro tema sobre la huida de Hitler y la cúpula nazi a Sudamérica, pues hay pruebas testimoniales que cita, entre otros, el autor Abel Basti en su libro titulado Hitler y el nuevo orden mundial. Basti es un escritor argentino, nacido en Buenos Aires. Y en su libro, entre otros, destaca el testimonio del coronel Hale, muy cercano al presidente argentino Juan Domingo Perón, en el que este coronel manifiesta que por instrucciones del presidente Perón entregó en su mano al Führer un sobre cerrado en el año de 1953 en la estancia San Ramón, en la Patagonia Argentina, muy cerca de San Carlos de Bariloche. También cita el testigo de Edgar Ibargaray. Ibargaray fue un chofer militar, un conductor militar, que dijo haber conversado 2 veces en alemán, porque este manejaba el idioma, con el jefe del nacionalsocialismo en la misma estancia San Ramón. Pero tal vez, sociedad civil, una de las pruebas más sustentadas es la que presenta la CIA, documentada por ellos, y es una foto sacada en 1954.
al Führer en compañía de Philippe Citroën, hombre de confianza del príncipe Bernardo de Holanda y agente de la CIA en Sudamérica. Esa foto fue tomada en Colombia, en el departamento de Boyacá, en su capital Santiago de Tunja, y más exactamente en un sitio emblemático para la época, como lo fue las residencias Centenario. Hoy en día esa construcción ya no existe. Y el autor Abel Basti, sobre el particular, en el libro mencionado, alude que él más adelante logró entrevistar al presidente de la Academia Boyacense de Historia, al doctor Javier Ocampo López. Y este le ratificó que él sabía de la presencia de Adolfo Hitler en Tunja durante los años 50. Algo bastante ilustrativo y muy diciente. En el año 1955 se produce una alzada militar en Argentina y derrocan a Juan Domingo Perón. Y el historiador Mariano Llano argumenta que es cuando tiene necesariamente que abandonar Argentina Adolfo Hitler y trasladarse a Paraguay. Y Llano, ¿no?, asevera que lo hizo precisamente porque el expresidente Juan Domingo Perón se lo pidió encarecidamente a su homólogo paraguayo, Stroessner, el dictador Stroessner, y efectivamente este le permitió a Adolfo Hitler trasladarse a ese país. No olvidemos también que una vez se produce la alzada militar y el derrocamiento de Perón, el primer país al que éste llega es a Paraguay antes de radicarse en Puerta de Hierro. Al salir de Argentina, obviamente que Hitler continúa moviéndose en lo que se ha conocido como la triple frontera. Entre Argentina, Brasil y Paraguay. Igual que la cúpula del nacionalsocialismo. Joseph Mengele, Adolfo Eichmann. Recordemos que la central o la agencia de inteligencia israelí, el Mossad, realiza un operativo en Buenos Aires sin tener en cuenta al gobierno argentino, capturan a Adolfo Eichmann y lo trasladan a Israel para que sea sometido a la justicia de ese país, dejando en evidencia, ¿no?, su presencia en Sudamérica. Desde luego que la circulación de Adolfo Hitler y de su colectivo personal por Sudamérica, pues no habría sido posible si no hubiera existido un pacto de inmunidad con Estados Unidos que garantizara su protección y sus movimientos. Y ahí es donde tenemos que entrelazar
¿no? Estas investigaciones con la implementación de la doctrina de seguridad nacional en el Cono Sur. Porque indiscutiblemente el interés de los Estados Unidos pues era por partida doble. No solamente facilitar la permanencia de Adolfo Hitler en Sudamérica y de sus allegados, sino también consolidar la teoría de la contención para evitar la expansión de ese enemigo ideológico, ¿no?, que se gestaba y crecía durante la época de la Guerra Fría. Y esa doctrina de la seguridad nacional, muy bien tratada por el profesor Francisco Leal Buitrago en su libro La inseguridad de la seguridad, consiste, palabras más, palabras menos, en la militarización del Estado, en la militarización de la seguridad. Es decir, en la implementación de gobiernos militares en varios países de Latinoamérica y, por supuesto, de Sudamérica. Esa doctrina de seguridad nacional hacía que se consideraran enemigos o potenciales enemigos aquellos movimientos o agrupaciones que iban en contra de sus postulados. No solamente las guerrillas, desde el punto de vista ideológico, sino también las asociaciones sindicales, las manifestaciones estudiantiles, las mismas expresiones de insatisfacción de la sociedad civil, etc. Y efectivamente buscaron aplastar en su momento esos brotes opositores en Argentina, combatiendo al movimiento Montoneros, en Uruguay a los Tupamaros, también en Ecuador al grupo Alfaro Vive Carajo, etcétera. Y desde luego donde más consolidación tuvo fue en países como Argentina, como Brasil y como Paraguay, un poco más dilatada su consistencia en Chile, y la verdad en Perú y en Ecuador sí se implementó, pero con algunos componentes desarrollistas que la hicieron un poco diferente, un poco distinta. Entonces, en este orden de ideas, nos queda claro que la historia con la que hemos crecido sobre el suicidio de Hitler y su esposa, pues encuentra contrapesos interesantes, argumentados y documentados, pero indiscutiblemente la muerte de Adolfo Hitler para muchos realmente se produce en 1971 en Paraguay, y sus restos yacen en las profundidades de un convento. Esto, por supuesto, tendrá que solidificarse, y pues entre tanto no haya una aceptación oficial por alguno de estos gobiernos sobre la presencia de Hitler en Sudamérica, pues seguirá en el campo especulativo hasta que las mismas investigaciones permitan ahondar más. Pero el epílogo de nuestro conversatorio tiene que ir más allá de la muerte de Hitler, que fue una figura determinante al interior del nacionalsocialismo, el Führer, y resaltar cómo
Lo que se buscó con el desplazamiento de los rusos zaristas, que entre otras cosas habían emparentado con segmentos de las monarquías europeas, lograron consolidar una serie de alianzas comerciales con los norteamericanos, con los mismos nazis entre sí, ¿no? Etcétera, que les produjo inmensos réditos. Ellos supieron exportar hacia el continente europeo materias primas fundamentales para sus intereses, construir las maquinarias en ese continente más desarrollado y exportarlas de nuevo hacia Sudamérica, obteniendo grandes beneficios y dando vida a grandes emporios. Lo hicieron en temas comerciales, pero también con armamento, con drogas, y por supuesto esto produjo negociaciones millonarias durante la época de la Guerra Fría. Se encuentra muy bien sustentado por el escritor Abel Basti en este libro de Hitler y el nuevo orden mundial, que sería interesante repasarlo. Este es el tema sensiblemente apasionante que quería compartir con ustedes, dejando abierto el debate y por supuesto deseándoles una feliz noche y hasta otra oportunidad.